En el imponente escenario del estadio de Wembley, durante una noche de julio de 1986, que había comenzado como cualquier otro concierto épico de Queen, 80.000 voces rugían al unísono mientras Freddie Mercury dominaba el escenario con esa presencia magnética que había conquistado corazones en todo el mundo, cuando algo completamente inesperado interrumpió la euforia colectiva. En medio de Radio Gaga, mientras la multitud aplaudía siguiendo el ritmo icónico de la canción, Freddie levantó súbitamente su mano derecha en un gesto que todos reconocieron inmediatamente, la señal universal para el silencio absoluto. Lo que siguió no estaba en ningún guión, no formaba parte del espectáculo planeado, pero se convertiría en uno de los momentos más conmovedores en la historia del rock and roll. En las gradas superiores del estadio, una pequeña figura había captado la atención del legendario performer, y lo que estaba a punto de suceder demostraría una vez más que detrás del showman más grande del mundo vivía un corazón capaz de detener un concierto entero por un solo ser humano que necesitaba ser visto, escuchado y amado. Si te emocionan las historias donde la compasión trasciende la fama y donde un gesto de humanidad puede tocar millones de corazones, suscríbete y activa la campanita para descubrir más relatos sobre cómo los verdaderos íconos usan su poder no solo para entretener, sino para sanar. La historia que estás a punto de escuchar es un testimonio de cómo, a veces, el silencio puede ser más poderoso que cualquier canción y cómo una sola palabra puede cambiar una vida para siempre. Era la segunda noche de Queen en Wembley, parte de una gira que había establecido nuevos récords de asistencia y que representaba la cúspide absoluta de su carrera comercial y artística. El estadio, con su capacidad para 86.000 personas, se había convertido en una catedral del rock donde cada concierto era tratado como un evento histórico. La presión sobre la banda era inmensa, no solo por las expectativas del público británico, sino porque cada movimiento, cada nota, cada palabra sería diseccionada por la prensa musical más exigente del mundo. Freddie había llegado al punto más alto de su confianza escénica, moviéndose por el escenario como si fuera su reino personal, conectando con la audiencia de una manera que trascendía lo musical y se adentraba en territorio casi espiritual. La noche había comenzado perfectamente, con la banda ejecutando su setlist con la precisión de una máquina bien aceitada, pero manteniendo esa espontaneidad y pasión que los había convertido en leyendas. Brian May, Roger Taylor y John Deacon estaban en perfecta sincronía, cada uno contribuyendo a crear esa pared de sonido que había hecho de Queen una de las bandas más poderosas del planeta. El público respondía con una energía que parecía alimentar directamente el alma de Freddie, creando ese círculo virtuoso de intercambio emocional que caracterizaba sus mejores actuaciones. Entre la multitud esa noche se encontraba la familia Henderson. Michael, un trabajador de fábrica de 42 años, su esposa Margaret, enfermera de profesión, y su hija de 8 años. Lucy, quien luchaba contra una leucemia que había transformado su mundo de juegos y risas en un universo de hospitales, tratamientos y la constante sombra de la incertidumbre médica. Los Henderson habían ahorrado durante meses para comprar esos boletos, no como un lujo, sino como una necesidad emocional. Lucy había descubierto a Queen durante una de sus largas estancias hospitalarias, y la música de Freddie se había convertido en su refugio, su fuente de fuerza durante los momentos más difíciles del tratamiento. I Want to Break Free la hacía sentir poderosa cuando se sentía más vulnerable. Don't Stop Me Now le daba energía cuando la quimioterapia la dejaba exhausta, y Somebody to Love se había convertido en su canción de esperanza durante las noches más oscuras. Para Lucy, Freddie Mercury no era solo un cantante,
Era un héroe, una figura casi mítica que había logrado hacer que se sintiera normal, fuerte y llena de vida incluso cuando su cuerpo le recordaba constantemente lo frágil que era. Sus padres habían notado el efecto casi terapéutico que la música de Queen tenía en su hija y habían decidido que, sin importar el costo, Lucy merecía vivir la experiencia de ver a su ídolo en persona, aunque fuera una sola vez. Freddie Mercury había desarrollado a lo largo de los años una capacidad casi sobrenatural para conectar con individuos específicos en medio de multitudes masivas, como si poseyera un radar emocional que le permitía detectar las historias más conmovedoras entre miles de rostros anónimos. Esa noche, durante Radio Gaga, mientras escaneaba la audiencia con esa mirada penetrante que había conquistado estadios enteros, sus ojos se detuvieron en algo que lo hizo pausar completamente. En las gradas superiores, una pequeña niña con la cabeza rapada, claramente debilitada por tratamientos médicos, estaba siendo sostenida por sus padres mientras intentaba aplaudir siguiendo el ritmo de la canción. Lo que captó la atención de Freddie no fue solo la obvia condición médica de la niña, sino la pura alegría que irradiaba su rostro, la manera en que sus ojos brillaban con una luz que desafiaba su evidente fragilidad física. Lucy estaba viviendo el momento más feliz de su corta vida, completamente absorta en la música, ajena al hecho de que su ídolo la había localizado entre la multitud. Para Freddie, ver esa combinación de vulnerabilidad y alegría pura fue como recibir un golpe emocional que trascendía cualquier experiencia que hubiera tenido en el escenario. En ese instante, comprendió que tenía en sus manos algo más poderoso que cualquier canción. Tenía la oportunidad de crear un momento que podría cambiar para siempre la vida de esa pequeña guerrera. Sin dudarlo un segundo, Freddie levantó su mano derecha en el gesto universal del silencio, y 80.000 personas obedecieron instantáneamente, creando un vacío sonoro tan profundo que se podía escuchar el viento nocturno susurrando entre las estructuras del estadio. La banda, acostumbrada a los impulsos espontáneos de su líder, detuvo la música gradualmente, dejando solo el eco de los últimos acordes flotando en el aire como fantasmas melódicos. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de expectación y curiosidad, mientras miles de rostros se alzaban hacia el escenario esperando una explicación para esta interrupción inesperada. Freddie caminó lentamente hacia el borde del escenario, sus ojos fijos en la sección donde había localizado a Lucy, y cuando habló, su voz resonó con una claridad cristalina que llegó hasta el último rincón del estadio. Ladies and gentlemen, comenzó, su tono cargado de una emoción genuina que era imposible fingir. Tonight we have someone very special with us. Up there in the stands, there's a little angel who's been fighting a battle much bigger than any of us can imagine. La multitud siguió su mirada, y gradualmente, como ondas en un estanque, la atención de 80.000 personas se dirigió hacia donde Lucy Henderson estaba sentada. Ahora consciente de que algo extraordinario estaba sucediendo, pero sin comprender completamente que ella era el centro de esa atención masiva. Lucy, continuó Freddie, y el hecho de que conociera su nombre causó una conmoción que se extendió por todo el estadio como una onda de shock emocional. This song is for you, darling. You are the bravest person in this entire stadium tonight, and I want everyone here to know that you are our champion. La manera en que pronunció estas palabras, cargadas de una ternura paternal y un respeto profundo, hizo que miles de personas sintieran un nudo en la garganta simultáneamente. Lucy, al escuchar su nombre resonando por los altavoces del estadio más famoso del mundo, pronunciado por la voz de su héroe, experimentó una transformación visible.
Su rostro pálido se iluminó con una sonrisa tan pura y radiante que parecía generar su propia luz, y sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría que reflejaban las luces del escenario como pequeñas estrellas. «Everyone», continuó Freddie, alzando los brazos hacia la multitud, «I want you to show Lucy what love sounds like. I want you to sing with me for her, so she knows that she's not alone in this fight». Lo que siguió fue una interpretación de We Are the Champions, que trascendió completamente la música y se adentró en territorio puramente espiritual, con 80.000 voces fusionándose en una sinfonía de amor dirigida hacia una sola niña que había capturado el corazón del performer más grande del mundo. La transformación en Lucy fue inmediata y profunda, como si las ondas sonoras del amor colectivo hubieran activado algún mecanismo de sanación que iba más allá de lo físico. Durante los siguientes minutos, mientras toda esa multitud cantaba específicamente para ella, Lucy experimentó algo que sus médicos habrían considerado imposible: una energía, una vitalidad que no había mostrado en meses. Se puso de pie, apoyándose en sus padres, pero claramente fortalecida por la experiencia, y comenzó a cantar junto con la multitud, su voz pequeña pero clara, uniéndose al coro masivo que lo celebraba. Sus padres, Michael y Margaret, lloraban abiertamente, abrumados no solo por la generosidad del gesto, sino por ver a su hija experimentar una alegría tan pura que parecía haber borrado temporalmente todo rastro de su enfermedad. La multitud, inicialmente sorprendida por la interrupción, había comprendido rápidamente la magnitud del momento y había abrazado completamente su papel en esta demostración de amor colectivo. Personas que nunca se habían visto antes se abrazaban mientras cantaban, unidos por la comprensión de que estaban participando en algo que trascendía el entretenimiento y se adentraba en territorio sagrado. El estadio entero se había convertido en una iglesia de rock, donde Freddie oficiaba como sacerdote de una ceremonia de sanación que utilizaba la música como vehículo para el amor incondicional. El impacto de ese momento se extendió mucho más allá de esa noche en Wembley, convirtiéndose en una de las historias más queridas en la mitología de Queen y del rock en general. Lucy Henderson, fortalecida por la experiencia y llevando consigo el recuerdo de esa noche como un talismán emocional, comenzó una recuperación que sorprendió a todos sus médicos. Los oncólogos pediátricos que la trataban documentaron una mejora notable en su respuesta al tratamiento, su estado de ánimo y, más significativamente, en su voluntad de luchar contra la enfermedad. Algo cambió en Lucy esa noche. Recordaría años después la doctora Sarah Mitchell, su médica principal. No puedo explicarlo médicamente, pero había una luz en sus ojos que no había visto antes, una determinación que parecía alimentarse directamente de la experiencia que había vivido. La historia se extendió por la comunidad médica internacional como un caso de estudio sobre el poder terapéutico de las experiencias emocionales positivas en el tratamiento del cáncer pediátrico. Lucy no solo sobrevivió a su leucemia, sino que se convirtió en una defensora de la terapia musical para niños hospitalizados, dedicando su vida adulta a replicar en otros la magia que había experimentado esa noche. Fundó una organización benéfica llamada Wembley Warriors, que llevaba música en vivo a hospitales pediátricos, entrenando a músicos profesionales para trabajar con niños gravemente enfermos y demostrando que la historia de esa noche no había sido un evento aislado, sino el comienzo de un movimiento de sanación a través de la música. Esta noche en Wembley se convirtió en leyenda no solo por la grandeza musical de Queen, sino por la lección de humanidad que Freddie Mercury impartió a 80.000 personas sobre el poder de ver, reconocer
y celebrar a quienes luchan batallas invisibles a nuestro alrededor. El video de ese momento, capturado por las cámaras oficiales del concierto y posteriormente incluido en documentales y compilaciones, se convirtió en uno de los clips más vistos y compartidos en la historia del rock, no por su calidad musical, sino por la pura emoción humana que encapsulaba. Críticos musicales, psicólogos sociales y terapeutas de todo el mundo analizaron el incidente como un ejemplo perfecto de cómo los artistas pueden usar su plataforma no solo para entretener, sino para crear momentos de sanación colectiva que trascienden las barreras tradicionales entre performer y audiencia. Freddie, en entrevistas posteriores, siempre se refería a esa noche como uno de los momentos más significativos de su carrera, no por la perfección de la actuación, sino por la lección de propósito que había recibido de una niña de 8 años, que le había recordado por qué la música realmente importa. En un mundo donde a menudo nos sentimos perdidos en la multitud, donde nuestras luchas personales pueden parecer insignificantes en el gran esquema de las cosas, la historia de Lucy y Freddie nos recuerda que cada vida individual tiene un valor inconmensurable y que a veces todo lo que necesitamos es que alguien nos vea, nos reconozca y nos celebre exactamente como somos. Freddie Mercury, esa noche en Wembley, no solo detuvo un concierto por una niña enferma, demostró que la verdadera grandeza no se mide en estadios llenos o récords de ventas, sino en la capacidad de usar nuestro poder, sin importar cuán grande o pequeño sea, para iluminar la vida de otros cuando más lo necesitan. Su legado trasciende las canciones inmortales que nos dejó. Vive en cada momento donde alguien decide detenerse y ver realmente a otra persona, en cada acto de reconocimiento que transforma la soledad en conexión, y en la comprensión de que todos tenemos el poder de ser el milagro que alguien más necesita. La música, como Freddie demostró esa noche, no es solo arte o entretenimiento, es medicina para el alma, un puente entre corazones, una fuerza que puede literalmente salvar vidas cuando se combina con amor genuino y compasión auténtica. ¿Has tenido algún momento en tu vida donde alguien te vio realmente cuando más lo necesitabas? ¿O has sido tú quien ha ofrecido ese reconocimiento a otra persona? Comparte tu historia en los comentarios y únete a nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de ser visto, valorado y celebrado. Suscríbete y activa la campanita para más relatos que celebran los momentos donde la humanidad brilla más intensamente, recordándonos que en cada acto de reconocimiento, por pequeño que parezca, reside el potencial de cambiar una vida para siempre.